Señor te bendiga en esta mañana. Deseamos que la palabra de Dios sea de bendición para tu vida. Que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Puede tomar su asiento. Los niños pueden pasar a sus clases para recibir esa clase que ya Dios ha puesto en los corazones de cada maestra. Vamos a seguir predicando bajo el tema que dejamos inconcluso la semana pasada. Un cristianismo barato era el tema al que le habíamos puesto este tema. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de un rey llamado Roboam, hijo de Salomón, a quien usamos como base para hablar de un tema que es muy importante para la iglesia de hoy en día. Roboam, dice la palabra de Dios, cuando ya estaba establecido como rey, cuando ya tenía una posición que se le había dado, Roboam toma una mala decisión de alejarse del camino de Dios. Producto de esa mala decisión, dice la Biblia que se levantó Sisac, rey de Egipto, e invadió el reino y se robó los escudos que su padre Salomón anteriormente había dejado en el palacio. Esto era una gran tragedia, que el diablo, que Sisac les hubiera robado, como lo es la tragedia cuando el diablo viene a robarnos las bendiciones que Dios nos ha dado. Y estas puertas muchas veces se abren cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros nos alejamos del mandamiento de la palabra de Dios. El enemigo toma esas oportunidades para poder venir y saquearnos. Muchos cristianos hoy en día, así como Roboam suplantó los escudos de oro por escudos de bronce, muchos cristianos han suplantado los principios bíblicos por valores más tolerantes. Han diluido la palabra de Dios para poder sentirse bien consigo mismo. Las expresiones de Dios sabe o Dios conoce mi corazón son solo una de muchas frases que este tipo de cristianos expresan. Dios entiende, Dios me entiende a mí. A veces a nosotros nos llaman esperando que nosotros los entendamos y nosotros entendemos nuestras necesidades. La pregunta es que Dios conoce lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y muchas veces nosotros no podemos engañar a Dios con nuestros sentimientos. No podemos engañar a Dios a través de nuestras emociones. Muchas veces nosotros no podemos engañar a Dios cuando se trata de que nosotros nos acerquemos a Él. Había una vez dos personas que iban rumbo a Jerusalén. Esta es una ilustración para poder llegar al punto de lo que quiero hablar hoy en esta mañana. Estas dos personas iban hacia Jerusalén, donde estaba Jesús. Ellos habían escuchado las enseñanzas de Jesús, que decía: cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que ellos tomaron una cruz, hicieron una cruz y la tomaron para ir hacia Jerusalén. Pero a uno de ellos, ya cuando iban en el camino, se le comenzó a hacer pesada la cruz. Se comenzó a cansar de ella.
Así que dijo, ya que la cruz está muy pesada, agarró un serrucho y le cortó un pedacito, hermano. Un pedacito. Ay, dijo, ya con esto puedo ir un poco más, pesa un poquito menos con ese pedacito que le quité a la cruz. El otro, por el contrario, a pesar de que la cruz estaba pesada, dijo, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo por llegar hasta allá con la cruz. Es cierto, sí está pesada, pero creo que en el camino Dios me puede dar la fuerza. Y aquel que ya le había quitado un pedacito, caminó unas cuantas millas más y se le volvió a hacer pesada de nuevo. Así es que digo, voy a cortarle otro pedacito a la cruz. Y así sucedió como 2 o 3 veces que le quitó un pedacito a la cruz. Ya llegando a Jerusalén, ya cuando estaban por entrar a la ciudad, de repente ocurre un gran terremoto. Y de este terremoto abre la tierra y divide la ciudad de donde estaban ellos. Había un agujero en medio. Pero de repente el que llevaba la cruz completa se le ocurrió y dijo, voy a usar la cruz como puente. Y la extendió y le quedó cabalita de acuerdo al agujero que se había hecho. Así es que él se montó en la cruz y pasó al otro lado y jaló la cruz y se la echó al hombro. Pero el otra persona que ya le había cortado un pedazo no le daba la cruz. Digo, no llega la cruz hasta el otro lado. Esa persona no pudo llegar donde Jesús estaba porque le había quitado un pedazo a la cruz. Y esta es una historia que ilustra lo que muchos cristianos de hoy estamos viendo. Ojo, yo no estoy hablando de la iglesia de Cristo. Ponga mucha atención cuando yo digo algunos cristianos, porque la iglesia de Cristo, la iglesia que por la que Cristo vino, es esa iglesia con la que Él pagó el precio. Es una iglesia que está pagando el precio en diferentes lugares. Todos aquellos cristianos, es una iglesia que está compuesta de cristianos que están comprometidos con la obra de Dios. Hay cristianos que están dando su vida en la China, en el Asia. No vamos a incluir a una iglesia que no quiere pagar, a un grupo de cristianos que no quieren pagar el precio que Dios les ha llamado a pagar con lo que es la iglesia de Cristo. Es la novia del Cordero. Hermano, cuando yo andaba de novio con mi esposa, si alguien hablaba mal de mi esposa, hermano, era conmigo. Por eso yo no hablo de la novia de Cristo, de la iglesia que fue redimida. Hablo de ciertos grupos de cristianos que en el camino la cruz se les ha hecho pesada. Y dicen, le voy a quitar un pedacito a la cruz. Al fin y al cabo yo veo que muchos cristianos lo hacen. Y claro, miran a otros cristianos como ellos. Y más adelante, la cruz siempre se te va a hacer pesada. La cruz siempre se te va a hacer como algo que te va a fatigar en ciertas ocasiones. Más adelante dice, ¿sabes qué? Le voy a quitar otro pedacito a la cruz. Y le quitaron el pedazo de no orar. Y le quitaron el pedazo de no leer la Biblia. Y le quitaron el pedazo de no congregarse. Y por eso es que hoy en día vemos muchos cristianos caminando el camino hacia Jesús, pero con pedazos de cruz. No con una cruz completa. Porque la cruz completa pesa mucho para ellos. No están dispuestos a dar su mejor esfuerzo para poder llegar al Señor un día, al lugar de descanso, para poder llegar un día al lugar, a la presencia de aquel que dio la vida por nosotros, aquel que estuvo dispuesto a llevar el sacrificio que usted y yo debíamos de haber hecho. Él lo hizo con la opción, con la mente de que nosotros también íbamos a estar dispuestos a caminar el camino de Dios, pero a caminarlo con la cruz que Él nos ha asignado a cada uno de nosotros. A no caminar en una vida cómoda, confortante, que nos puede llevar
hacia el infierno. Segunda de Crónicas, capítulo 12, voy a invitarlo para que lo busque. Esta es de la nueva traducción viviente. Me indica con un amén cuando ya lo haya encontrado. Si no, puede apoyarse en la pantalla. Aleluya. Gloria a su nombre. Te adoramos, Señor Jesús. Tiempo después, el rey Roboam lo reemplazó con escudos de bronce y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia, quienes protegían la entrada del palacio real. Roboam reemplazó los escudos de oro con 500 escudos de bronce con un valor mucho menor. Y la semana pasada estuvimos hablando que una de las áreas donde muchos cristianos han reemplazado el oro por el bronce es porque han ido detrás de las bendiciones de Dios y no detrás del Dios de las bendiciones. Estuvimos hablando que es muy fácil para una persona que no tiene sus prioridades definidas en su corazón el poder enamorarse de las bendiciones que Dios nos da y hacer a un lado al Dios de las bendiciones. Y esta mañana estaré hablando cómo muchos cristianos han cambiado el oro por bronce, usando el punto número 2. Ellos han usado la gracia para minimizar la santidad. Han hecho uso de la gracia para minimizar la santidad. Segunda de Crónicas, en el capítulo 12, en el versículo 5 y 6, dice de la manera siguiente: entonces el profeta Semaías se reunió con Roboam y con los líderes de Judá, quienes habían huido a Jerusalén por causa de Sisac. Semaías les dijo: esto dice el Señor, ustedes me abandonaron y por eso yo los abandono en manos de Sisac. Entonces los líderes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: el Señor es justo al hacer esto con nosotros. El profeta de Dios, el hombre de Dios, fue a buscar a ese grupo de gente cobarde que estaba huyendo del rey Sisac. Dios no había puesto un rey para que huyera. Dios no había puesto un rey para que fuera huyendo de sus enemigos. Las promesas que Dios le había dado a los hijos de él es que ellos no iban a hacer cola, que siempre iban a hacer cabeza, que ellos iban a enfrentar los enemigos y los iban a derrotar. Pero la desobediencia del rey Roboam los había llevado a vivir un temor, a vivir atemorizados, a vivir huyendo, a vivir escondiéndose. ¿Y cuántos cristianos hoy en día que Dios los ha llamado para cosas grandes, que Dios los ha llamado para ser victoriosos, que Dios los ha llamado para hacer cosas grandes en este mundo, pero hoy están escondiéndose, hoy viven huyendo, huyen de las enfermedades, huyen de las relaciones con otras personas, huyen de muchas cosas cuando Dios no los ha llamado para vivir huyendo? Pero miren la misericordia de Dios. Allá donde ellos se encontraban, allá le llevó la palabra al Señor. Qué bueno que a través de las redes sociales podemos llegar nosotros a esos corazones donde ellos se encuentran también. Allá donde ellos estaban llega el profeta Semaías y les da una palabra de parte de Dios. Les dice: esto dice el Señor. Mire cómo la reverencia a la palabra de Dios es importante, hermano. La reverencia a la palabra de Dios es algo que nosotros debemos de atesorar. Ellos les dijo: ustedes me abandonaron y por eso yo los abandono a ustedes en manos de Sisac. La reacción de estas personas es algo que nosotros debemos de imitar. Ellos se humillaron delante de Dios. Ellos dijeron: el Señor es justo al hacer esto con nosotros.
contrario a lo que nosotros encontramos que muchos cristianos hoy en día dicen cuando las cosas les están saliendo mal. Hoy muchos cristianos les está yendo mal en la vida por las decisiones que ellos toman y todavía le reclaman a Dios por estar viviendo las situaciones que ellos están viviendo. Hay muchos cristianos que está empobrecido financieramente y dice, ¿por qué Dios me tiene así? Pero mi hijo, confirme, mire las decisiones que usted está tomando con las finanzas. ¿Por qué mi matrimonio está en problema cuando no hay humildad en los corazones para reconocer cuando se equivocan? Y luego la carta de divorcio llega a sus manos y ellos comienzan a reclamarle a Dios. Porque no hay la sinceridad en el corazón para arrepentirse, para reconocer. Solamente las personas que puedan reconocer sus errores son aquellas que los van a poder cambiar. Mientras la persona mantenga una firmeza diciendo yo no tengo este problema, usted no va a poder cambiar. Uno de los principios que siempre se dan en los alcohólicos anónimos es reconocer que la persona que ha llegado allí es un alcohólico. Mientras esa persona no lo reconozca, esa persona no va a hacer los cambios. Esa persona va a llevar a la deriva a su familia. Esa persona va a traer pobreza al hogar. Esa persona va a causar dolor en sus hijos. Mientras la persona no esté dispuesta a reconocerlo, la persona no va a cambiar. Y Dios no va a poder hacer lo que solamente Dios puede hacer. Pero esta gente, dice la Biblia, que se humilló delante de Dios. Cuando nosotros nos humillamos, nosotros podemos entender y podemos recibir la gracia de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede hoy en día? Ay, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Ay, Señor, yo pensaba que tú eras bueno, Señor. Yo pensé que tú estabas dispuesto a darme todo lo que yo te pedía, Señor. Yo pensé que tú ibas a contestar todas mis oraciones, Señor. Yo pensé que tú ibas a suplir mis necesidades, Señor, pero no quieres vivir, quieres las bendiciones de Dios, pero no quieres tomar las responsabilidades de lo que las bendiciones de Dios te piden o lo que las bendiciones de Dios requieren. Hay muchas personas que dicen, no, pues que nosotros estamos bajo la gracia. Ya no estamos bajo el antiguo pacto, ya no estamos bajo la ley. Ahora nosotros vivimos un cristianismo de gracia, pero hay una cosa que usted debe saber en esta mañana. El carácter de Dios no cambia. Como teníamos a un Dios santo en el Antiguo Testamento, no tenemos a un Dios tolerante en el Nuevo Testamento. Dios sigue siendo santo a través de las generaciones. En el Antiguo Testamento Él fue santo y en el Nuevo Testamento Él sigue siendo santo a nosotros. Dice la Biblia que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él es inmutable, Él no cambia. Esto quiere decir que su carácter sigue siendo el mismo. Él sigue siendo santo y celoso. Es cierto que estamos bajo un nuevo pacto de la gracia, pero Él sigue demandando santidad. Él sigue demandando santidad. Él sigue exigiendo santidad. La gracia no cancela su santidad y su misericordia. La gracia no es un permiso para pecar. A veces nos equivocamos y malinterpretamos nuestra vida, porque aunque vivimos una vida desordenada delante de Dios, muchas veces vemos que nos está yendo bien en los negocios. Muchas veces vemos que nos está yendo bien en la finanza, en el trabajo. Y decimos cosas como, no debo de estar tan mal con Dios. Porque si estuviera mal con Dios, no me estuviera yendo tan bien. ¿Por qué Dios me sigue bendiciendo si no vivo una vida que agrada a Dios? Vivo una vida religiosa, donde puedo ir a la iglesia, cantar coros, leer la Biblia, pero también puedo ir con mis amigos y ser como mis amigos son y reírme de los chistes que ellos cuentan también y vivir una vida como ellos la viven y me sigue yendo bien. Es porque muchas veces usamos la misericordia de Dios como un permiso para seguir pecando. Pero la misericordia de Dios tiene un límite, hermanos.
La misericordia de Dios tiene un límite, y cuando la misericordia de Dios termina, la justicia de Dios comienza, y Él es justo en darnos la retribución por nuestros actos. No podemos minimizar la santidad usando la gracia del Señor. Hay ejemplos en la Biblia de personas que fueron juzgadas por los pecados que ellos cometieron. Y quizás cuando usted los escuche, se pueda escandalizar, se pueda sorprender. ¿Cómo es posible que estas personas hicieron tan poco, de acuerdo a cómo nosotros vemos las cosas, para el castigo que ellos tuvieron? Número 1, la mujer de Lot. ¿Cuántos se acuerdan de la esposa de Lot? Génesis, no me recuerdo si es 18 o 19, disculpen. Dios decide destruir a Sodoma y a Gomorra y enviarles un juicio porque eran ciudades que estaban contaminadas de pecado. Pero dice la Biblia que dentro de estas ciudades se encontraba un hombre justo, Lot. Él y su familia trataban de agradar a Dios dentro de lo que cabía, dentro de lo que ellos podían. Y Dios en su misericordia, dice la palabra de Dios, que les envía ángeles para que los saquen de Sodoma. Les envía ángeles para que los rescaten. Envía ángeles para que les den una palabra. Dice la Biblia que me imagino que Lot todavía estaba tomándose su tiempo. Era tanta la prisa que los ángeles los tomaron de las manos y los comenzaron a llevar fuera de la ciudad. Y les dijo: escapen por su vida y no miren hacia atrás. Fíjese bien. No miren hacia atrás. Vayan hacia adelante, corran. No miren hacia atrás. Pero ¿qué hizo la mujer de Lot? Ya cuando habían salido, ella solo miró hacia atrás. Ella desobedeció lo que ya Dios le había mandado hacer, que le dijo: no lo hagas. Ella cometió un error. Y ese error la llevó a quedar convertida como estatua de sal. Un error la hizo pagar las consecuencias de la desobediencia. También hay otra historia en el libro de Números, capítulo 16. Aleluya. Usted puede leer la historia en su casa cuando llegue a su casa, pero yo se la voy a relatar. Había un hombre llamado Coré. Él y otros dos, Datán y Abirán, se rebelaron en contra de la autoridad de Moisés. Ellos comenzaron a cuestionar lo que Moisés estaba haciendo. Ellos comenzaron a cuestionar por qué el sacerdocio levítico solo había caído en manos de Aarón. Ellos también dijeron: nosotros también lo podemos hacer. Nosotros podemos ser como Moisés. ¿Acaso Dios no puede hablar a través de nosotros? Ellos cuestionaron. Y cuando ellos comenzaron a cuestionar el liderazgo y la autoridad que Dios había puesto sobre Moisés, dice la Biblia, comenzaron a llamar a más gente, a tal punto que fueron 250 personas a las cuales ellos pusieron en contra de Moisés para apedrearlos, para poder sacarlos del lugar. Pero Dios había puesto a Moisés en ese lugar y solamente Dios lo podía quitar. Cuando Dios lo pone en un lugar a una persona, no hay nadie más que solamente Dios lo puede quitar. Y Dios escuchó el clamor de Moisés. Moisés fue y oró delante de Dios. Él fue y les puso su queja delante de Dios. Y le dijo: mira este grupo. Y Dios le dijo: apártalos a un lugar. Y que todo el campamento sea parte de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán. Porque hoy van a ver mi mano. Una rebelión en contra de sus líderes.
Dice la Biblia que la tierra se abrió y literalmente esas familias cayeron vivas al Seol, que es el lugar de tormento. Una rebelión en contra de un líder. También está la historia de un hombre llamado Usa. No sé si ustedes la han escuchado alguna vez. Los filisteos se roban el arca del pacto, se la llevan hasta sus tierras. Allá en sus tierras se comienzan a morir de tumores, comienza a ocasionarles daño el arca del pacto. Ellos la mandan de regreso a Israel porque antes dijo, si no la mandamos va a destruir todo nuestro campamento. La mandaron en una carreta con bueyes y la carreta llegó hasta donde ellos se encontraban, donde estaba el ejército de Israel y había regresado a ser posición de Israel. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Era el lugar donde la presencia de Dios moraba. Era un lugar donde la presencia de Dios hacía que el pueblo tuviera victorias. El arca del pacto, Dios había puesto reglas muy estrictas de quiénes podían cargar el arca del pacto. No podía cargarla cualquier persona, porque la presencia de Dios no la puede cargar cualquier persona. Para que la presencia de Dios la pueda cargar una persona, tiene que vestirse de santidad, tiene que vivir un evangelio de santidad, tiene que vivir un evangelio recto, un evangelio que agrade a Dios. Nadie que te atreva a vivir un evangelio aquí y allá puede llevar la presencia de Dios. Y David estaba contento que ya tenía el arca y dijo, la vamos a llevar a Jerusalén. Y David comete un error, porque él sabía que el arca solamente podía ser llevada por levitas. Y David trata de hacer como hicieron los filisteos, los paganos, y la montaron en una carreta. Dijeron, hay que se vaya. Usa iba en la carreta, pero en el camino los bueyes tropiezan y el arca hace como que se va a caer, y Usa extiende su mano para tratar de detener el arca, y esto provocó la ira de Dios. Y dice la Biblia que Usa cayó fulminado. Usted puede decir, pero si lo que Usa hizo fue algo bueno. Trató de que el arca no se cayera, pero desobedeció a Dios. Y eso desató la ira de Dios. ¿Se da cuenta del Dios Santo que estamos hablando? ¿Se dan cuenta que las cosas del cristianismo no se pueden tomar a la ligera? También la Biblia habla de unos jóvenes. El profeta Eliseo acababa de tomar el ministerio del profeta. Elías se acababa de ir y dice la Biblia, él tomó el manto del hombre de Dios, de Elías. Eliseo iba subiendo una cuesta hacia la colina para ver de allí la ciudad. Y cuando él iba para arriba, unos jóvenes se comenzaron a burlar de él. Comenzaron a decirle, sube calvo, sube calvo. Eliseo era calvo. Y comenzaron a burlarse del hombre de Dios. Y dice la Biblia que Eliseo los maldijo y de repente salieron dos osas y se los comieron. ¿Se da cuenta? Matando a 42 de ellos. Una burla de jóvenes los llevó a una tragedia muy grande. Ahora, así como estas que yo le he mencionado, hay muchas historias que nos pueden hacer, que nosotros podemos hacer la pregunta, ¿qué tipo de Dios se portaría de esta manera? ¿Qué tipo de Dios trata al ser humano de esta manera? Pero la pregunta correcta es, ¿por qué a estas cosas que les sucedieron a ellos no nos han sucedido a nosotros? ¿Por qué Dios no nos ha caído con vara a nosotros, como les cayó a ellos? Porque la paga del pecado, dice la Biblia, ¿qué es? Es muerte.
Pero la gracia de Dios es grande. Y como Dios es lento para la ira, muchos de nosotros nos ha cubierto con su gracia y nos ha dado ese don inmerecido. Muchos a veces le fallamos al Señor, pero en nuestras faltas Él nos arropa con su gracia. Él nos entiende muchas veces que somos carne. Él dice, yo veo tu esfuerzo y veo que en tu mejor esfuerzo todavía me fallas, pero no te preocupes, mi gracia te puede ayudar. Muchas veces nosotros asumimos que somos personas buenas, hermano, haciendo juicios de valores personales. Muchas veces nosotros decimos, pues yo soy bien, yo soy bueno, en comparación del vecino que llega borracho por las madrugadas a pegarle a su esposa. Yo no hago eso. Yo voy a la iglesia, yo doy mis ofrendas, yo vengo a la oración, yo leo la Biblia, yo soy una persona buena. Claro, en comparación con el borracho vecino, usted es bueno, claro que sí. La hermana dice, pues yo no soy tan mal, yo soy buena. En comparación a la comadre que le gusta andar chismeando en Facebook. Yo soy una persona buena, yo vengo a la iglesia, yo traigo los niños a la iglesia, yo vengo y oro, yo leo la Biblia, yo soy buena. Claro que sí. Cuando nosotros nos comparamos con otras personas, posiblemente nosotros podemos ser mejores, pero compárese con Cristo. La Biblia no nos ha llamado a compararnos los unos con los otros. Cuando nos comparamos con Dios, vamos a quedar mal. Vamos a quedar cortos. Cuando nos comparamos con aquel que nos llamó. Mire lo que dice Efesios 4:13. Ahí en la pantalla lo van a poner. Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la expectativa que el apóstol Pablo nos da? Que nosotros vamos a llegar a una estatura, vamos a alcanzar una plenitud, que vamos a alcanzar, aleluya, el conocimiento del Hijo de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia no dice que nos vamos a comparar con el hermano o con la hermana o con fulano o con fulano. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué es lo que sí dice la Biblia? En Isaías 64:6, que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. ¿Ha usted ido alguna vez donde está el mecánico? ¿Ha visto los trapos como que se limpian las manos? Unos trapos llenos de grasa, llenos de aceite, todos mugrosos. Así dice la Biblia que son nuestras mejores obras. Ay, hermano, póngase a pensar algo. Si los pensamientos que usted piensa fueran revelados, hermano. Si esas emociones que muchas veces llegan a su corazón, si la gente supiera lo que usted es capaz de sentir, si la gente pudiera conocer lo que pasa en nuestras mentes, quizás muchas veces las personas no se acercarían ni a nosotros. ¿A alguien Dios le está hablando? Seamos honestos, que muchas veces nos diera vergüenza y nos llevara a entender que no podríamos vivir un tan solo momento sin la ayuda de Dios. Necesitamos a Dios. Necesitamos llevar ese compromiso de vivir una vida que busca agradar a Dios. Una vida que procura darle gracias a Dios. A pesar de que le hemos fallado muchas veces. A pesar de que muchas veces no hemos hecho lo que Dios nos ha mandado hacer. A pesar de que muchas veces no hemos vivido la vida que Dios demanda de nosotros. Él nos sigue dando la oportunidad de poder hacer las cosas bien. Él nos sigue dando la oportunidad para que nosotros podamos vivir en santidad. Aleluya. ¿Sabe por qué la santidad es seria? Porque Dios la toma en serio.
Dios no toma como un juego la santidad. La santidad es algo serio delante de los ojos de Dios. Mire, Primera de Pedro capítulo 1, en su versículo 14, 15 y 16 dice: por lo tanto, vivan como hijos desobedientes. ¿Cómo dice la Biblia? Vivan como hijos, ¿cómo dice allí? Obedientes, ¿verdad? Hay que obedecer. La letra bien chiquita me puso a pensar. Amén. Vivan como hijos obedientes. No vuelvan atrás de donde Dios los ha sacado. No vuelvan a la inmundicia del pecado, a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo. Pues las Escrituras dicen: sed santos porque yo soy santo. Déjeme le digo algo, este versículo es del Nuevo Testamento, no es del Antiguo Testamento. Para los que dicen que la gracia de Dios lo cubre todo. Dios está llamando a cada cristiano a vivir una vida de santidad y no nos deja opciones de ser obedientes. No es que si queremos serlo o no lo queremos hacer. Dios es un Dios santo y un Dios de gracia a la vez. Y la santidad y la gracia no están en polos opuestos. La santidad y la gracia no se contradicen la una con la otra. No, ellas no están peleadas, no compiten. La gracia se necesita precisamente porque Dios es santo, porque la santidad de Dios se traduce precisamente a la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos destituidos, estábamos afuera de la santidad de Dios, pero Dios nos justificó a través de la sangre de su Hijo Jesucristo y nos vistió de santidad para que usted y yo ahora pudiéramos vivir una vida que se acerca a Dios, una vida que se pueda relacionar con Dios, una vida que pueda agradar a Dios. Aleluya. Con lo que le estoy diciendo es que no podemos ver la gracia como una licencia para pecar, sino una licencia para vivir en santidad. Que cuando hoy le quedé mal a Dios, tomo de esa gracia, pero mañana no voy a quedarle mal a Dios en lo mismo. Tropezar muchas veces es indispensable, es casi imposible, pero enamorarse de la piedra sí. Porque hay personas que siguen tropezando en el mismo pecado todo el tiempo. Ay, hermano, las cosas se dieron, todo estaba en contra de mí, estaba en contra de mí. La noche negra, la noche oscura, la vaca negra, y yo que no miro, le pegué. Mentira del diablo, no es así. Mire lo que dice Hebreos 10:10. Pues por la voluntad de Dios, que fue el sacrificio del cuerpo de Cristo, nos hiciera santos una vez y para siempre. ¿Qué dice? ¿Que nos hiciera qué? ¿Cómo nos hizo el Señor? Dígale a su hermano, a su cónyuge: yo soy santo. Dígale. Ahora dígale como que sí lo cree, hermano. Porque no veo mucha convicción. Así como yo soy. Así como yo soy santo. De algo se estará acordando. Pero la Biblia dice que Él nos hizo santos a nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿O estoy leyendo mal? Por la voluntad de Dios fue el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, nos hiciera santos. Y en el mismo capítulo de Hebreos se habla de una santidad que ha sido hecha, que es la que recibimos cuando venimos a los pies de Cristo. Pero habla de otra santidad que se sigue haciendo. Vaya más adelante al versículo 14. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Ok, cuando venimos a los pies de Cristo, no tengo todo el tiempo para hablarles teológicamente de cómo sucede la salvación, porque requeriría una prédica completa. Pero el Señor nos viste con un manto de su sangre preciosa. De manera que cuando el Señor mira a cada persona, mira el manto de santidad que fue puesto a través de Jesucristo en nuestras vidas.
Ese manto de santidad no es algo que nosotros hicimos para lograr tenerlo. No son las buenas obras. Es del sacrificio de Cristo. Él mira la santidad a través de Cristo, del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero ese manto de santidad no nos hace a nosotros exentos de nosotros no buscar nuestra santidad, de nosotros no vivir en la santidad de Dios, de nosotros no esforzarnos por permanecer en la santidad a la que Dios nos ha llamado. Dios exige santidad, Dios exige que usted y yo podamos vivir vidas santas. Por la palabra dice, sed santos como yo soy santo. Un hombre pecador no puede vivir caminando a la par de un Dios santo. Un hombre pecador debe de vivir reconociendo que necesita la santidad de Dios. Mientras pasa la hermana Margarita por este lugar, me gustaría hablar de un ejemplo que una universidad hizo. Esta universidad hizo un estudio para determinar lo que es el favor inmerecido, y que este favor inmerecido, lo que este favor inmerecido haría en la vida de personas vagabundas. Ellos tomaron gente de la calle, gente sucia, gente vagabunda, gente con hambre, gente sin educación, gente sin trabajo, gente que en la sociedad despreciada. Y dijeron, vamos a saber qué efecto causa el trato que le demos a estas personas. Entonces ellos tomaron a todas estas personas, las sacaron de las calles y los pusieron en lo que parecía un lugar como si fuera un palacio. Los trataron como realezas. Por los siguientes meses empezaron a darles baños con agua caliente, los asearon, les cortaron el cabello, les afeitaron sus barbas, les dieron una nueva vestimenta, les dieron ropa nueva, luego les pusieron sirvientes para que les sirvieran a la mesa, que los atendían con excelencia, les dieron alimentos nutritivos, balanceados, comida calientita, comida sabrosa, y los traían para que tuvieran compañerismo con gente educada, con gente exitosa. Cuando se dormían tenían cuartos lujosos, confortables, cuartos cómodos. Luego, con el tiempo, algo comenzó a suceder. Algo muy notable comenzó a suceder en estas personas. Su postura cambió, tanto cuando caminaban como cuando se sentaban. Ahora tenían una postura firme, recta. Ya no estaban antes con aquel lenguaje mal hablados que eran. Su lenguaje comenzó a cambiar. Dejaron de decir maldiciones y empezaron a hablar decentemente. Sus palabras sonaban más educados, su manera de comer. Ahora se portaban más limpios, cuidaban su manera de comportarse a la mesa. Algo que comenzó a suceder en sus mentes. Sus ambiciones empezaron a mostrar interés en la educación. Ellos comenzaron a soñar. En otras palabras, porque los sacaron de la calle y los pusieron en una realeza, naturalmente comenzaron a comportarse diferente, como si ellos también nunca habían estado en una calle. Su manera de pensar comenzó a cambiar, aleluya. Su manera de vivir comenzó a ser de acuerdo al cambio que ellos habían tenido. Eso generó un cambio en sus vidas. Ellos vivieron a la altura de esa nueva identidad que se les había sido regalada. Lo que yo les acabo de describir, amados hermanos, es el retrato de la gracia seguido por el retrato de la santidad en nuestras vidas. La respuesta apropiada a la gracia cuando sabemos de dónde Dios nos ha sacado, cómo nos ha transformado. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nosotros? ¿Cómo nosotros nos encontrábamos antes que viniéramos al camino del Señor? ¿Qué éramos antes de venir al camino de Dios? ¿Qué pensamientos teníamos cuando no le servíamos a Dios?
¿Qué vicios teníamos antes de venir al camino de Dios? Éramos maledicientes, hablábamos malas palabras. Nos sacó de ahí el Señor y comenzó a tratarnos como reyes. Comenzó a tratarnos como lo que verdaderamente Él quería que usted y yo fuéramos, hijos. Nos dio un lugar y nos dio una posición, nos dio un lugar en el reino de Dios, nos dio un puesto como hijos de Dios, aleluya. Y Él espera que usted y yo vivamos de acuerdo a la altura donde Él nos ha puesto, de acuerdo a la santidad donde Él nos ha puesto. Es lo menos que nosotros podemos hacer ahora en día, después que Dios ha hecho tantas cosas con nosotros, es vivir una vida santa para Él. Es lo menos que usted y yo podemos hacer. Servirle al Señor con todo nuestro corazón. Buscar su presencia con todo nuestro corazón. Pedirle que el Señor nos ayude cada día. Aleluya. Lo menos que nosotros podemos hacer después que Dios nos ha cambiado es cargar su cruz con honor. Cargar la cruz que Dios nos ha dado con honor. Cualquiera que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Pero no la cruz que yo quiera, sino la cruz que Él quiere que yo lleve. Hermano, ya no es tiempo de estarle quitando a la cruz y justificándonos. Ya no es tiempo de estar usando la gracia como algo para minimizar la santidad de Dios. Es tiempo de decirle, Señor, quiero llevar esa cruz que tú quieres que yo lleve. Y al llevarla me quiero gozar con ella, Señor. Al llevarla me quiero deleitar que voy en tu camino agradándote a ti. Que aunque la cruz muchas veces se ponga pesada, voy a seguir porque tú has prometido darme las fuerzas. No voy a ceder a las corrientes del pecado y a las ofertas de Satanás. No voy a ceder a vivir una vida cómoda. No voy a ceder a vivir una vida en donde te desagrade a ti. Un día voy a llegar a tu presencia, Señor. Un día voy a descansar en tu presencia, Señor. Un día voy a, Señor Jesús, estar en tu presencia y te voy a adorar, donde ya no habrá más lágrimas ni más dolor, donde ya no habrá más sufrimiento. Pero mientras camino en la vida, caminaré con esa cruz. Mientras camine en esta vida, caminaré intencionalmente tratando de buscar la santidad, tratando de buscar agradarte a ti, Señor. Póngase de pie por un momento, aleluya. Quiero invitarlo a que venga al altar por un momento. Lo invito a que venga a este altar, aleluya. Este altar es un altar de oración. Este es un altar donde la presencia de Dios está aquí, aleluya.